Las fuerzas de la OTAN en Ucrania avanzan hacia su derrota final. Periódico norteamericano Washington Post revela que las Fuerzas Armadas ucranianas se enfrentan a una escasez de misiles de defensa aérea. En ese mismo contexto, el Partido Republicano dentro del país del norte amenaza con cesar el financiamiento para la guerra en Ucrania. Analistas señalan que sin ese apoyo, Ucrania no duraría ni una semana en la guerra con Rusia. Hace unas horas, las fuerzas de la OTAN en Ucrania realizaron bombardeos en la ciudad rusa de Noginsk, en la provincia de Moscú. El fuego se extendió a unos 5.000 kilómetros y el ataque habría sido realizado a una fábrica de pinturas. Lo que parecieran victorias para las fuerzas de la OTAN en Ucrania están a punto de convertirse en una estrepitosa derrota. El periódico estadounidense The Washington Post ha revelado que las Fuerzas Armadas del país ucraniano se enfrentan a una escasez de misiles de defensa aérea. Así lo habría informado el jefe de entrenamiento de las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania, Denis Smazny. Según los informes militares, las Fuerzas Armadas ucranianas se estarían quedando sin reservas de misiles de defensa aérea. El ejército ucraniano estaría armado con sistemas de defensa aérea soviéticos que no podrían hacer frente de manera efectiva los ataques masivos realizados por Rusia. En ese contexto, el líder ucraniano pidió a los socios occidentales que suministren a las Fuerzas Armadas de Ucrania modernos sistemas de defensa aérea, como los NASAMS estadounidenses o los Iris-T alemanes, lo antes posible. Al respecto, Alexander Aristovich, asesor de la oficina de Zelensky, también señaló problemas con las reservas de los misiles en Ucrania. Reveló que un misil para un sistema de defensa aérea es mucho más caro que los drones iraníes que utilizan las Fuerzas Armadas rusas. En ese contexto, para mayor desgracia de la OTAN, que financia la guerra en Ucrania, hace unas horas se ha publicado en numerosos medios que el Partido Republicano en Estados Unidos amenaza con cesar el grifo para el financiamiento de la guerra en Ucrania si ganan las elecciones legislativas. El descontento en Estados Unidos por el financiamiento de la guerra se vuelve cada día más fuerte. Por ejemplo, un presentador de la cadena Fox hace unos días se estrelló contra el presidente Zelensky por pedir dinero al país del norte. This year's support should be not less than $5 billion. What? Some uppity foreigner in a t-shirt demanding money for his critical economic needs? We have critical economic needs too, buddy. Who are you, troll? Go away. What? Since when does that guy have a claim on our treasury? We don't owe this guy anything. Not one thing. Good luck, pal. En esa misma línea, hace unas horas el hijo del expresidente Donald Trump del Partido Republicano publicó un meme en sus redes sociales burlándose de Zelensky con el mensaje "Aprenda a ganar $400 mil millones desde casa". Veamos la publicación. En ese contexto, Kevin McCarthy, líder de la minoría de la Cámara de Representantes en Estados Unidos y posible presidente de la Cámara a partir del próximo año, declaró que su partido no dará un cheque en blanco a Ucrania si su partido gana las elecciones legislativas el próximo mes. En otras palabras, las fuerzas de la OTAN en Ucrania se quedarían sin dinero. Para peor desgracia del bloque militar, al parecer la salud mental del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece estar empeorando cada día que pasa. Hace unas horas se ha difundido un video en el que se puede observar que Biden saluda hacia la nada. Escuchemos el informe y los análisis. Otra más de Joe Biden. ¿Y van? ¿Y vendrán? Generalmente los medios de comunicación señalan que cuando algo de esto sucede, dice, preocupa en la Casa Blanca el estado de salud de Joe Biden. ¿Pero a quién quieren engañar? ¿O ustedes no sabían que Joe Biden estaba como está? Nosotros lo hemos afirmado en más de una ocasión y además escrito en el diario del canal, con el título "No sé lo que estoy firmando". ¿Recuerdan? Está en un video. Estaba firmando órdenes ejecutivas y mira al funcionario que estaba al lado y dice, no sé lo que estoy firmando. Y un funcionario se supone que le estaba hablando al hombre más poderoso del mundo. Usted no diga nada y fírmelo. ¿Se le habla así al presidente de los Estados Unidos? Ahora otra más de Biden. Estaba haciendo una comparecencia y después de terminar de hablar trata de encontrar el lugar para, lo estamos viendo, para salir del escenario donde estaba. Y además estaba hablando consigo mismo, o por ahí estaba hablando con otra persona,
porque no es la primera vez que saluda a alguien inexistente. Dentro de poco le va a estar hablando a un auditorio inexistente. Antes de este hecho, había preguntado por la congresista Jackie Walorski, por Indiana, representante por Indiana, la mujer, que murió en un accidente de tránsito en el momento en que Joe Biden estaba hablando de ella, hacía un mes, y preguntó por ella, por el trabajo que ella había hecho. Cuando esto ocurrió, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, trató de tapar el asunto. Y después de este hecho, también Joe Biden emitió un comunicado afirmando que estaba conmovido y entristecido. Ahora, si bien la Casa Blanca trató de tapar este asunto, si hubiera sido otra la persona u otro adversario político, de seguro no hubieran sido tan condescendientes. Los principales responsables actualmente del aumento de los precios de la energía son los europeos, con las sanciones contra Rusia. Si alguien cree que Europa puede hacer frente a Rusia, está desequilibrado mentalmente, como suele pasar con la gente de la Unión Europea. Ya digo, es decir, la Unión Europea ahora mismo está llevando al desastre más absoluto a Europa. Es decir, para que os hagáis una idea, si la situación fuera muy mal y los rusos quisieran y tuvieran, digamos, esa sensación, podrían arrasar media Europa sin problemas, y los americanos no iban a hacer nada, porque es una cuestión de apuestas, es decir, hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y los americanos, en el caso de Europa y en el caso de Rusia, que no es su principal objetivo, no lo olvidemos, es China, es decir, no están dispuestos a llegar a un órdago que les lleve a una guerra directa con Rusia. Jamás lo van a hacer. Con lo que antes lo que van a hacer es dejar tirados primero a los ucranianos y después a los europeos. Ya está habiendo problemas energéticos por las conexiones de electricidad que tiene Ucrania con Hungría, con Eslovaquia, con Rumanía. Si él mismo quiere, Rusia deja media Europa sin electricidad, y dejar a un país sin electricidad es la rendición incondicional. Pues esta es la triste realidad, es decir, de que los señores de la Unión Europea están llevando a la Unión Europea, si siguen por este camino, a una guerra con Rusia que perderán, y que perderemos sobre todo los de siempre, los ciudadanos de la Unión Europea. Se está produciendo, y eso ya lo ves claramente, un desacople de la economía rusa cada vez mayor de la economía occidental, y girando obviamente hacia Asia. Eso les puede pasar factura en los coches, por ejemplo. Es decir, tampoco es tan grave si tienen que comprar los coches rusos o tienen que comprárselos a los chinos. Es decir, pero no en elementos fundamentales de su economía. Mientras aquí estamos hablando de la energía, la clave de todo. Sin energía no es posible nada. Es decir, con lo cual es suicida. Y lo que van a hacer es, pues eso, ¿quién es el G7? Se lo decíamos antes, otra vez. Si el G7 es Estados Unidos y una colección de vasallos. Si eso lo dijo Trump hace tiempo en una reunión del G7, y dije, pero ¿por cómo me reúno yo con esto? Si con esto no tengo nada que hablar, si son mis vasallos. Es decir, en todo caso me reúno con los rusos o con otro, gente que tenga realmente soberanía, cosa que los europeos no tienen. Es decir, entonces, harán declaraciones retóricas, pero fíjate cómo los norteamericanos no han hecho nada. Es decir, pueden decir lo que quieran, ni van a hacer nada por enfrentarse directamente con Rusia, todo lo contrario, porque saben que eso llevaría a una situación peligrosa. Con lo cual, cuando vean que la situación ya no es viable, cuando vean que la infraestructura energética de Ucrania está destrozada, pues seguramente dejarán tirados a los ucranianos y posteriormente a los europeos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.